hermano, y así dejamos el lugar. Cordero perfecto camino al altar, sacrificado será. Él es Jesús, Él morirá en una fría cruz. Su bandera levantaré, porque la muerte derrotada fue por él. Resucitó ya de victoria. Yo cantaré toda la tierra, toda la creación fueron testigos de la resurrección. Ya no hay temor, mi Redentor venció en la cruz. Su bandera levantaré, porque la muerte derrotada fue por él. Resucitó ya de victoria. Yo cantaré. Dios bendiga a nuestro hermano, puede pasar. El Señor les bendiga, hermanos, cada uno de ustedes. Es un gusto, un placer volver a estar aquí entre ustedes. Estamos algo nerviosos, hermanos, pero Dios nos ayude. Dios nos ayude. Cuando uno sube aquí, uno sube confiando en Él, quien va a ser el quien va a hablar. Él dijo que no nos preocupemos por lo que vamos a decir, porque va a ser Él quien va a hablar. Porque a mí no me sirve de nada subirme a mí aquí con mi idea, con una intelectualidad mía, sino aquí uno viene a hacerse un lado y darle lugar al Espíritu Santo. Porque predicadores, solamente Dios, solamente el Espíritu Santo, quien es el que toma el control de la situación. Este micrófono puede ser un micrófono de los más caros que hay. Como decía nuestro hermano, valemos más de 10,000 mundos por la sangre de Jesucristo que nos cubre. Pero nada serviría de todo eso, hermanos, si el Espíritu Santo no está Él dispuesto aquí, si no está Él aquí entre nosotros. Solamente seríamos algo que está apartado por ahí. Dios nos ayude, confiemos en Dios, que va a ser Él el quien va a hablar. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, vamos a ponernos en las manos del Señor. Señor Padre Celestial, aquí estamos, Padre, en esta tarde, Señor, delante de su presencia, Señor.
Padre Santo, yo, Padre, me hago un lado, Señor. Tome usted el control. Tome usted, Señor, este lugar, Padre. Señor, sea usted hablándole a su pueblo, Señor. Yo no tengo nada que decirles a ellos, Padre. Señor, esperamos en usted, Señor, que sea usted, que sea su Espíritu Santo, Señor, que descienda en esta tarde, Señor, y tome el control, Padre, de la atmósfera, Señor. Y Padre Santo, en esta tarde, Señor, reprendemos todo mal espíritu, Señor, todo mal pensamiento, Padre, todo espíritu de flojera, Padre, todo espíritu de sueño, Señor, que sea reprendido, Señor, que estemos como esos aguiluchos, Señor, esperando a mamá águila, Señor, con ese alimento espiritual, Señor, que podamos estar hambrientos para recibir su palabra, Señor. Usted dice en su palabra, Señor, bienaventurados los que tienen hambre, porque ellos serán saciados, Padre. Señor, y si estamos aquí, Señor, es porque venimos buscando de ese alimento espiritual, ese alimento que usted nos tiene, Señor, un alimento de eternidad, Padre Santo. Señor, ponemos todas estas cosas en sus manos, Padre, y cada uno de nosotros, Señor, nos ponemos en su mano, Señor, dispuestos a oír, Señor, lo que usted nos va a decir, Padre, en esta tarde, Señor. Tomes tú el control, Padre, yo me hago un lado, Señor. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, le pedimos estas cosas. Amén y amén. Recuerdo una vez, hermanos, que me tocó predicar ahí en la Agustina. Estaba tan nervioso, hermanos, que olvidé la Biblia en la casa. Imagínense, hermanos. Ahorita no hallo lo que voy a decir aquí, pero Dios nos ayude, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, en Génesis 1:26, hermanos. Dice la Escritura así en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Anoche, hermanos, estaba pensando en Moisés, hermano. Cómo Moisés, hermanos, tuvo experiencia tras experiencia. Él tuvo un encuentro con la zarza ardiente. Él miró las más grandes maravillas, hermanos, las plagas golpeando Egipto. Él miró, hermanos, cómo el mar rojo se abrió delante de él. Cómo él atravesó ese mar, hermanos, y sus pies pisaron en seco. Y 2 millones de gente, hermanos, cruzaron por ese mar, hermanos. Y yo meditaba en eso que Moisés, hermanos, había visto, que él había contemplado, hermanos. Cómo él miró la mano poderosa de Dios. Pero, hermanos, él no se conformaba con eso nada más. Él un día, hermanos, dijo: Señor, yo quiero ver tu gloria. Él no quería, hermanos, él no se conformó. Muchas veces, hermanos, somos cristianos conformistas. Dios nos ayude. Con cualquier cosita nos emocionamos, hermanos. Pero el caminar del cristiano, hermanos, es de experiencia en experiencia. Nuestra fe tiene que ir aumentando, tiene que ir creciendo. Tiene que ir un aumento, hermanos. Esto es un caminar, hermanos. Dice la Escritura que esta es una carrera que se corre con paciencia. Tampoco debemos de ser apurados. Muchas veces nos queremos ir en el rapto, hermanos, y todavía no hemos arreglado nuestra vida. Debemos, hermanos, esta es una carrera que se corre con paciencia. Entonces, hermanos, yo pensando en Moisés, ¿cómo es que él vio, hermanos, en la hendidura de la peña, hermanos? Cuando él miró esas espaldas, dice el profeta, eran las espaldas de un hombre. Amén. Señor, yo quiero ver tu gloria.
Dice el hermano Branham, la deidad de Dios fue Jesucristo. Dios vaciado en lo que era Jesucristo, hermanos. Entonces, hermanos, aquí Dios está criando al hombre. Le hemos titulado el tema Dios tomando la imagen del hombre. Dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Dice la escritura, varón y hembra los crió Dios. Dios, hermanos, ahí crió al hombre espíritu. Porque dice el hermano Branham, muchos pensamos, hermanos, que este cuerpo, esta carne es la imagen de Dios. Dice el hermano Branham, este cuerpo es la imagen de las bestias. Este cuerpo no está hecho a la imagen de Dios. Porque Dios, hermanos, Dios es espíritu. Este cuerpo, hermanos, dijo el hermano Branham, un hombre sin el Espíritu Santo, dijo, viene a ser peor que un animal. Porque en realidad, hermanos, si no hubiera un alma en nosotros, lo único que nos diferencia de un animal, hermanos, es que Dios puso un alma dentro de nosotros. Un hombre, hermanos, sin el Espíritu Santo, viene a ser peor que un animal. Dice el profeta, podría arrebatar, dice, una niña pequeña de los brazos de su madre y abusar de ella. ¿Por qué, hermanos? Es un instinto carnal, hermanos. Un instinto descontrolado. Entonces Dios crió al hombre a su imagen y formó al hombre del polvo de la tierra, hermanos. Dice la Biblia, y sopló aliento de vida en su nariz y vino el hombre a ser un ser viviente. Dios, hermanos, en su infinita sabiduría, Él tenía un plan, hermanos. Él había formado un plan de lo que Él iba a hacer. Muchas veces, hermanos, nosotros nos enredamos con muchas cosas. ¿Qué tal si la serpiente no le hubiera hecho caso, si Eva no le hubiera hecho caso a la serpiente? ¿Qué tal si Adán hubiera rechazado a Eva? No, hermanos. Dios tenía un plan. Dios diseñó a la mujer exactamente para caer. Dios lo hizo, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque Él tenía un plan de redención para cada uno de nosotros. Oh, hermanos, imagínense en un padre, hermanos, como Dios, hermanos, que Él tenía a su hijo cuando Él lo tuvo que echar del huerto del Edén, por cuanto Él había quebrantado la palabra. Ahora, hermanos, el diablo, como decía nuestro hermano en la mañana, él llega con la Biblia, hermanos. Él nunca le va a llegar, nunca le va a ofrecer una cerveza. No, hermanos, Él le va a llegar escrituralmente. Así como lo hizo con Eva. Solamente Eva descreyó el 1% de la palabra, hermanos. El 1%, hermanos. Y con eso decayó toda la humanidad. Pero ese era el propósito de Dios, hermano. Hermano, ¿cómo va a ser el propósito de Dios? Ese era el propósito de Dios. Porque Dios, hermanos, Él es un Dios con atributos. Un Dios, hermanos, que Él quería reflejar lo que Él era. Él era un sanador, el hombre. Era un sanador Dios, hermanos. Pero el hombre no se podía enfermar. Él tenía que caer, tenía que estar en una condición caída, hermanos, para que Él pudiera enfermarse. Dios no nos podía rescatar, hermanos, si no estábamos perdidos. Ahora, hermanos, nos ponemos a ver la ciencia, hermanos. ¿Cómo está la ciencia? Dice el profeta, el hombre se metió al laboratorio de Dios. El hombre se metió al laboratorio de Dios, dice. ¿Cuántas cosas tan grandes no ha hecho, hermanos, el hombre ahora? En Japón, hermanos, tienen una fábrica donde piensan cultivar órganos, hermanos. Tienen como fetos, hermanos, esperando que crezcan para poder cultivar sus órganos. Porque es mucha la demanda de órganos, hermanos, en el mundo, que no pueden con ella. Y en Japón tratan de resolver eso, hermanos. La otra vez miraba a un médico, hermanos, que él dice, hermano, que él dice que después de 4 horas, hermanos, él le puede devolver la vida a un muerto. Y él confirma que ya lo hizo. Porque, bueno, ellos, hay unas células del cuerpo que todavía tardan no sé qué tantas horas en morir. Y según él ya lo hizo, hermanos. El hombre, hermanos,
Ha logrado tantas cosas, hermano. Pero todas esas cosas, hermanos, son perecederas. Es algo que, hermanos, no se puede comparar con la vida que Dios hizo, con el hombre que Dios hizo ahí en el principio. Un hombre conforme a su imagen, hermanos. Un hombre espíritu, hermanos y hermanas. Eso fue lo que Dios hizo en el principio. Oh, hermanos, pero Él, en el mensaje, hermanos, la deidad de Jesucristo, el párrafo 49. Déjenme que se inicie la tabla, hermano. No la había ni prendido. Dios nos ayude. Dios en el principio, hermanos. Dice el profeta, ¿quién era Dios antes del principio o después del principio? Dice Dios, ni siquiera era Dios, dice, porque Dios es objeto de adoración y no había nadie en quien lo adorara. Ese era uno de los grandes atributos de Dios, hermanos. Por eso Él crió a los ángeles para ser adorados. Todo lo llenaba Dios, todo era Dios. No había una molécula, dice. No había aire, no había nada, hermanos. Todo era Dios. Todo era Dios. Pero Él quería ser, hermanos, un sanador, un salvador, hermanos. Por eso Dios crió al hombre, hermanos. Por eso Dios formó al hombre del polvo de la tierra, hermanos. Para que un día, hermanos, nosotros lo pudiéramos reconocer a Él como un sanador. Gracias, Señor, gracias. Ténganme paciencia, hermanos. Yo soy algo torpe para estas cosas. Oh, Dios me ayude. Ya lo hallé. La deidad de Jesucristo, el párrafo 49. Dice el profeta, esto es solamente el cuerpo de carne en el que está viviendo como una casa. Esto regresará al polvo de la tierra, pero el espíritu inmortal viene de Dios. Esa es la imagen de Dios, es el espíritu. Dice en el 51, hermanos, en el párrafo 51, hay una diferencia entre el razonamiento y la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad, el razonamiento es falso. Usted no puede razonar nada, ¿correcto? Nuestra mente no es lo suficiente capaz, ni jamás lo será para llegar a comprender la sabiduría eterna de Dios. Y por lo tanto, usted no puede razonarla, simplemente tiene que creerla. Y esa es la palabra de Dios, hermano. Dice el profeta, hermanos, Dios no quiere que usted tenga la razón. Muchas veces, hermanos, nos pasamos peleando, hermanos, a ver quién tiene la razón, a ver quién tiene la verdad. Pero ese gran hombre dijo, Dios no quiere que usted tenga la razón. Porque Dios no nos mandó a razonar la palabra, hermanos. Él nos mandó a creer la palabra. Y si algo, hermanos, no lo entendemos, si algo no lo podemos ver, hermanos, dijo el profeta, quédese quieto. No averigüemos, porque vamos a hacer un enredadero, hermanos. Entonces, hermanos, Dios crió al hombre conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Pero el hombre cayó. El hombre, hermanos, perdió, hermanos. Vino el diablo, hermanos. Ahora, hermanos, el diablo es astuto. El diablo no llega con cualquier cosa, hermanos. Él sabe a quién va a llegar. Él sabía, hermanos, que llegando al hombre, hermanos, llegando a Adán, él no iba a poder hacer nada. Por eso Dios crió a la mujer, hermanos. Porque a través de la mujer iba a hacer caer a Adán. Ahora, hermanos, nos podemos dar cuenta, bueno, entonces, ¿por qué Adán? Si él sabía, ¿por qué lo permitió? Oh, hermanos,
Ahí estaba Cristo, hermanos, reflejándose como Él, hermanos, un día por amor, hermanos, iba a descender de su gloria, hermanos, iba a redimirnos a cada uno de nosotros, hermanos. Como Adán ahí, hermanos, estaba, hermanos, reflejando lo que Cristo iba a venir a hacer por cada uno de nosotros. Amén. Cuando a Él se le fue dada a Eva, hermanos, Él dijo, carne de mi carne y hueso de mis huesos. Oh, hermanos, dijo el hermano Branham, si Adán hubiera querido, Dios hubiera matado a Eva y le hubiera dado una mejor mujer. Pero no, hermanos, esa era su esposa. Amén. Ese era lo que salió de Él, hermanos. Así como un día, hermanos, Él fue crucificado en la cruz de Calvario, hermanos, y también se le abrió el costado, hermanos. Y ahí salimos cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Y ahí salimos, hermanos, siendo la novia de Cristo, hermanos. Somos huesos de sus huesos y carne de su carne y sangre de su sangre, hermanos. Hechos, hermanos, a la imagen de Dios, hermanos y hermanas. No este cuerpo, hermanos, porque Dios, hermanos, Jesucristo descendió. Dios descendió sobre un hombre llamado Jesucristo, hermanos. Y Él tomó la imagen de un pecador. Tomó la imagen del hombre, hermanos y hermanas. ¿Por qué, hermanos? Porque Él no sabía, hermanos. Recuerdo la historia de un rey, hermanos, que quería conocer a su gente. Quería saber qué sentía su pueblo. Un rey, hermano, está sentado en el trono. Si tiene hambre o no tiene hambre su pueblo, él no sabe nada porque él todo el tiempo tiene su buen alimento. Pero ese rey, hermanos, dejó su trono. Se vistió, hermanos, como un campesino. Y él anduvo, hermanos, por las calles de su reino. Él quería sentir lo que su pueblo sentía. Amén. Gracias, Señor Jesús. Él quería sentir, hermanos y hermanas, el hambre que su pueblo sentía. Oh, hermanos, Dios siendo Dios, hermanos, dice la Escritura, que Él no puede ser tentado de nadie, ni Él tienta a nadie. Ahora, a veces, hermanos, somos muy fácil para echarle la culpa a Dios a todo, ¿no, hermanos? Dios no es tentado de nadie, ni Él tienta a nadie. Él no podía ser tentado, hermanos, como Dios. Él no podía enfermarse, hermanos, porque Él era Dios. Él es Dios. Él no podía sentir, hermanos, lo que usted siente como humano, hermanos, porque Él es Dios. Pero un día Él, hermanos, descendió de su gloria. Aleluya. Y Él tomó la imagen de nosotros como hombres mortales, pecadores, hermanos y hermanas. Y Él fue llevado, hermanos, al desierto para ser tentado por Satanás. Dios, hermanos. Dios siendo tentado por el diablo, porque Dios estaba en Jesucristo, dice la Escritura. Jesús, siendo lleno del Espíritu, fue llevado al desierto para ser tentado. Y después de ayunar 40 días, hermanos y hermanas, Él fue tentado, vino el tentador sobre Él. Le dijo, ¿tienes hambre? Dile estas piedras que se conviertan en pan. ¿Usted cree que Jesús no lo podía hacer? Dígame si Jesús no tenía el derecho de hacerlo, hermanos. Había ayunado 40 días, hermanos, y 40 noches. ¿Ustedes creen que Él no tenía el derecho de hacerlo? Pero Él quería sentir, hermanos. Ahora nosotros no podemos decir, hermanos, ay, Dios no pasó por lo que yo pasé. Él no sabe lo que yo estoy sintiendo. No, hermanos. Él sabe exactamente por lo que usted está pasando en esta tarde. Él sabe exactamente, hermanos, cuál es su aflicción. Porque Él pasó por lo mismo, hermanos y hermanas. Él pasó exactamente, hermanos, por lo mismo que usted está pasando. Gracias, Señor. Oh, hermanos. Él se paró delante de la tumba de Lázaro. Siendo un hombre, dice el profeta, se puso a llorar delante de la tumba, hermanos. Él lloró como un hombre. Pero como Dios dijo, Lázaro, sal fuera. Amén. Oh, hermanos. Qué grande privilegio tenemos nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Que Él se humilló, hermanos, porque Él se humilló. Él se humilló a sí mismo, hermanos, despojándose de su gloria, despojándose de lo que Él tenía. Él se humilló hasta los humos, hermanos y hermanas, para sentir lo que yo y usted estamos sintiendo, para sentir nuestra aflicción, hermanos. Él lo entiende, hermanos. Cuando usted se hinca a orar, hermanos, y usted pone su necesidad en manos del Señor, Él lo entiende porque Él pasó exactamente por lo mismo. Gracias, Señor. Es verdad, Padre amado. Amén.
Ahora, hermanos, nosotros no podemos decir, hermanos, que Dios no siente lo que usted siente. Él lo sintió, hermanos. Él se despojó de su gloria, hermanos. Vino y se vació en un hombre, hermanos, llamado Jesús, quien él sí podía ser tentado. Pero en el principio, hermanos, Dios crió al hombre conforme a su imagen y a su semejanza. Dios crió, hermanos, al hombre espíritu, a lo que está dentro de nosotros. El alma que Dios puso aquí, esa alma, hermanos, es la imagen del Dios. Dice el profeta, hermanos, esta alma, dice, es eterna. Tan pronto este cuerpo muere, hermanos, esta casa cae. Dice el profeta, así como venimos a este mundo, dice, tan pronto nacemos, dice, hay un espíritu esperándonos. Y ese espíritu entra en ese pequeño cuerpo. Así, hermanos, este cuerpo muere, hermanos. Hay otro cuerpo esperándonos allá en gloria, hermanos. Porque dijo Jesucristo, si este cuerpo terrestre se deshiciere, hay un edificio de Dios nuevo esperándonos allá. El cristiano tiene una esperanza de vida, hermanos. Y no una vida, esto no es vida, hermanos. Esto no es vida. Esto solamente es la sombra de la vida verdadera, hermanos y hermanas, que es vida eterna. Esto solamente es la sombra, hermanos. Dios nos ayude, hermanos, cada uno de nosotros. Dice en San Juan 4:24, hermanos. Dice la escritura, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu. Y si Él dijo en el principio, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. Él crió al hombre espíritu, hermanos. A lo espiritual. Pero, hermanos, el hombre en el espíritu, hermanos, no podía caer. Él no podía pecar. Por eso Dios, hermanos, formó este cuerpo del polvo de la tierra, hermanos y hermanas. Aunque en el principio, hermanos, cuando ese espíritu, hermanos, que Dios crió allá, Dios le hizo una casa acá del polvo de la tierra. Y ese espíritu, hermanos, pasó a esa casa que estaba ahí, hermanos. A esta carne, hermanos y hermanas. Tal vez en el principio, hermanos, Adán no se enfermaba. Adán no andaba con que le dolía la cabeza, hermanos. Una vez escuché a un hombre, hermano, decir que este cuerpo no fue hecho para trabajar. Dice la Biblia, que dijo Dios, no hay hombre que labre la tierra. Él lo crió, hermanos, para trabajar. No hay hombre que, ya había criado Dios al hombre conforme a su imagen, pero dijo Dios, no hay hombre que labre la tierra. Y Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ahora, hermanos, no solamente, no digo, no, pues ahora voy a trabajar más. No, hermanos, porque también Dios nos llama a trabajar, hermanos y hermanas, a cada uno de nosotros, hermanos, a trabajar también para Él. Claro que sí, amén. ¿Por qué, hermanos? Nosotros trabajamos para Él. Nosotros tenemos que mantener a nuestra familia, sí, hermanos. Pero dice la escritura, hermanos, que si el hombre, hermanos, si no dejares esposa, esposo, si no dejaras a tu padre, a tu madre, no eres digno de seguirme. Muchas veces, hermanos, los afanes nos ganan, Dios nos ayude. Debemos de seguir, hermanos, a Jesucristo, la palabra de Dios, hermanos y hermanas. No razonándola, hermanos, porque no vamos a llegar a ningún lado razonándola. No poniendo cosas, hermanos, que nunca se dijeron.
o no acomodándonos la escritura como nosotros queramos. Cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, y cuando dice de toda la palabra, es toda la palabra. Es todo, hermanos y hermanas. Si ustedes recuerdan, hermanos, cuando se hacían los sacrificios, hermanos, todos se comían del cordero. No tenía que quedar nada, hermanos y hermanas. A veces nosotros venimos y nos dormimos en el culto. ¿Usted cree que nos estamos comiendo todo el cordero? No, hermanos. Miren, cuando el ángel de la muerte, hermanos, estaba pasando por Gosén, hermanos, ¿ustedes creen que él iba y se asomaba por la ventana? Voy a ver qué está haciendo el hermano fulano de tal. Iba y se asomaba y miraba a ver qué estaba haciendo. No, hermano. No, hermano, él miraba la sangre que estaba puesta sobre los postes y los dinteles de la puerta. ¿Y saben qué es lo que sabía ese ángel, hermanos? Que en esa casa se estaban comiendo el cordero. Que en esa casa había una familia, hermanos y hermanas, que estaban alimentándose de la palabra de Dios. Él no ocupaba asomarse por la ventana, hermanos. Ahí estaba la señal puesta, hermanos y hermanas. Ahora nosotros, hermanos, en esta hora, hermanos, debemos de aplicar esa señal. Que nos estamos comiendo el cordero, hermanos. Toda la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Sin quitarle nada ni aumentarle nada, hermanos y hermanas. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De toda, hermanos. Dios nos ayude, hermanos. Dice la escritura, hermanos, en Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora, si se dan cuenta, hermanos, Dios creó al hombre. Pero acá Dios forma al hombre del polvo de la tierra. Dice la escritura, del polvo fuiste tomado y al polvo serás tornado. Un día este cuerpo, hermanos, va a caer. Pero vino Jesucristo, hermanos, y Él nos dio una esperanza de vida eterna. No una ilusión, no un cuento, hermanos, sino una realidad. Una realidad, hermanos. Y una realidad eterna, hermanos, porque todo lo que viene de Dios es eterno. Porque Él es eterno. Dios formó al hombre del polvo de la tierra, hermano. Y Él lo formó para que este hombre, hermanos, pudiera caer a través de Eva. Para que él, hermanos, un día se pudiera enfermar y pudiera clamar a Dios, hermanos, por sanidad. Para que este hombre un día iba a sentir hambre, hermanos y hermanas. Y él iba a saber, hermanos, que tenemos a Dios proveerá, hermanos. Un Dios proveedor. Un Dios, hermanos, que se fija, hermanos, que Él mira cuando usted tiene necesidad, hermanos y hermanas. Fíjense, hermanos, allí en el principio, ahí se dio todo, hermanos. Ahí se dio la primera denominación. Cuando el hombre, hermanos, hizo su propia cubierta, como lo hace ahora en día. Quieren agarrar la Biblia y la Escritura, hermanos y hermanas, para tapar una falta, hermanos. Él hizo su propia denominación, pero él se dio cuenta, hermanos, que eso no le iba a servir a él. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios ya tenía un plan trazado. Él sabía que el hombre iba a caer, hermanos, y Dios sacrificó un cordero, hermanos y hermanas, allá en el huerto del Edén. Amén. Y Él vistió con esas pieles a Adán y Eva, hermanos, representándonos, hermanos, a cada uno de nosotros, que un día teníamos que ser vestidos, hermanos y hermanas, de toda la palabra de Dios. Que un día, hermanos, iba a venir un cordero, hermanos y hermanas, un cordero que iba a dar la vida por cada uno de nosotros, que iba a tomar la imagen de este hombre pecador. Que él iba a sentir, hermanos y hermanas, la tentación que usted siente. Porque él sintió tentación, hermanos. Él lo sintió, hermanos. Él sabe lo que usted siente. Y por cuánto, hermanos, él lo entiende a usted. Muchas veces pensamos que Dios no nos entiende. Pero Él, hermanos, lo entiende muy bien. Nos entiende muy bien a cada uno de nosotros. ¿Por qué, hermanos?
Porque Él vino y tomó la imagen de este hombre pecador. Él tomó la imagen de este hombre caído, hermanos, para llevarlo, hermanos, a redención, para redimirlo ahí en esa cruz del Calvario, para pagar, hermanos, el precio del pecado, un precio muy alto, hermanos y hermanas. Allí estaba Juan, hermanos, llorando porque no se halló ni uno digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Aleluya. Allí estaba llorando, hermanos. Pero, hermanos, ahí venía el anciano, sale y le dice: no llores, Juan. El león de la tribu de Judá ha prevalecido. Oh, hermanos, ahí viene ese hombre caminando como un cordero inmolado, hermanos. Un hombre que dio su vida por cada uno de nosotros, hermanos. Sangre santa fue derramada en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. La sangre que Dios había creado, hermanos, porque esa sangre, hermanos, fue creada por el mismo Dios, hermanos y hermanas. Fue criada por Él, la sangre de Dios, hermanos, fue derramada en la cruz del Calvario. Por cada uno de nosotros, por amor a cada uno de nosotros, hermanos. Gracias, Señor. Oh, hermanos, allí estaban aquellos grandes hombres estudiados, intelectuales. Oh, si eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz y te vamos a creer. Oh, hermanos, dice el profeta, hermanos, que en los árboles, hermanos, allí había centenares, millares de ángeles, hermanos, esperando solamente una orden de Él, hermanos, para irlo a bajar de esa cruz, hermanos. Pero Él permaneció ahí, hermanos, por cada uno de nosotros. Él permaneció ahí sufriendo, hermanos, por amor a cada uno de nosotros, para dejarnos, hermanos, una esperanza de vida eterna. Porque si Él hubiera descendido de ahí, hermanos, ¿dónde estuviéramos nosotros? Deberíamos apreciar, hermanos. Muchas veces lo leemos. Muchas veces, hermanos. ¿Cuántas veces no lo hemos leído en la Biblia? Pero lo tenemos como una historia. Ya, ¿qué sucedió? Allá, no, pues hace tantos años ya. Una historia, hermano. Pero eso, hermano, es tan real como lo fue allá, lo es aquí ahorita. Es tan real, hermanos y hermanas. La misma sangre que fue derramada ya hace 2000 años, hermanos, está fresca en cada uno de nosotros. Es una sangre fresca, hermanos, que aún clama por cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesús. Dios, hermanos, siendo, hermanos, el creador de todas las cosas, siendo el creador de cada uno de nosotros, hermanos, el que crió los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella, hermanos, aquel, hermanos, de que nuestra vida está en sus manos. Ese Dios, hermanos, que estaba en eternidad, ese Dios, hermanos, dejó todo. Se despojó de sus vestiduras reales. Se despojó de su trono, hermanos y hermanas, y fue puesto en un pesebre. Amén. Por amor a cada uno de nosotros, hermanos. Gracias, Señor. Él vino, hermanos, y tomó la imagen de este hombre animal, hermanos y hermanas. Y fue y lo crucificó allá en la cruz del Calvario. Como cada uno de nosotros, hermanos, debe tener su Calvario. Amén. Un día en el Calvario, gloria sea el nombre del Señor. Debemos crucificar, hermanos, esta carne. No darle lo que quiere, hermanos. Muchas veces la consentimos mucho. Pero Dios, hermanos, no la consintió. Muchas veces, hermanos, miramos, hermanos, lo que Jesús pasó. Él fue azotado, lo abofetearon, le escupieron el rostro, le pusieron una corona de espinas, hermanos, lo latillaron, hermanos. Y Él permaneció callado. Él fue como un siervo, hermanos, como un cordero, hermanos, a la cruz del Calvario, manso y humilde. A nosotros, hermanos, nos hacen una mala cara y ya no queremos venir al culto. Aleluya. El ser cristianos, hermanos, no es simplemente venir a la iglesia. No, hermanos, es vivir una vida. Es vivir la vida de Cristo.
lo que él sufrió, lo que él pasó. ¿Por qué, hermanos? Él vino y tomó esta imagen, hermanos, de este hombre para que nosotros pudiéramos regresar a ser la imagen de Cristo. Para que pudiéramos regresar a Él. Él nos proveyó un camino. Él nos mostró un camino a cada uno de nosotros, hermanos. Y Dios lo ha venido haciendo a través del tiempo, hermanos. A través de Noé. A través de Moisés. Dios ha venido proveyendo, hermanos, el camino de salvación, hermanos. Muchas veces lo que no lo queremos ver somos nosotros. Dijo Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Allí estaba un joven rico, hermanos, de dinero. Él fue y le dijo: maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? ¿Cumple los mandamientos? Sí, Señor, desde mi juventud. Dice el profeta, era un buen cristiano, dice. Porque dice la Escritura que Jesús lo amó. Pero él dijo: deja todo lo que tienes y ven y sígueme. Ya no le gustó. Deja todo lo que tienes, repártelo a los pobres y ven y sígueme. Dice la Escritura, hermanos, que el camino es angosto, que estrecho es, hermanos, y muy pocos lo hallan, hermanos. Déjeme decirle que este joven rico lo halló, pero no caminó por él. El que usted haya el camino, hermanos, no quiere decir que ella va caminando por él. Este joven rico, hermanos, lo halló, pero no quiso seguirlo. Ven y sígueme, le dijo. Él era el camino, Jesucristo era el camino. Dice el profeta: la pregunta correcta, la vida correcta, fue la persona correcta. Amén. Pero no quiso seguir a Jesús. Él prefirió seguir su vida de dinero. Él prefirió seguir su vida, hermanos, en el deleite, haciendo fiestas. Pero él rechazó, hermanos, la vida eterna. Rechazó la palabra de Dios, a Jesucristo mismo. A Dios mismo, hermanos, rechazó. Dice el profeta que el misterio de Dios revelado, hermanos, es Jesucristo. Dios, hermanos, vaciado en un cuerpo, hermanos y hermanas. En un cuerpo humano, todo lo que era Dios y el profeta, todo lo que era Dios, toda la deidad de Dios, fue salvación en Jesús, hermanos. Ahora, hermanos, todo lo que es Jesús, hermanos, todo lo que es Jesucristo, hermanos, se tiene que vaciar en su iglesia. Se tiene que vaciar en cada uno de nosotros, hermanos. La deidad de Jesucristo, hermanos y hermanas, dice el profeta, está aquí entre nosotros. Está en ustedes, hermanos y hermanas. Regresando otra vez, hermanos, a ser la imagen de Cristo. Oh, hermanos, el profeta habla, hermanos, de aquellos antiguos hombres, hermanos, que trabajaban el oro, hermanos. No recuerdo cómo les llama, hermanos. Pero ellos, hermanos, golpeaban el oro con el martillo, hermanos. Lo golpeaban. ¿Y cuando ellos sabían que el oro estaba listo? Cuando el que estaba golpeando, hermanos, se reflejaba en el oro. No se extraña, dice la Escritura, cuando la prueba os viene. Para el cristiano, hermano, no debe ser extraño el ser probado. Si Jesucristo mismo fue probado, hermanos, ¿por qué nosotros no lo hemos de ser? Nosotros somos probados día a día, hermanos. No se extrañe cuando la prueba os viene. Es algo que no debe ser extraño para el cristiano. Porque Dios, hermanos, todo el tiempo nos va a estar probando. El problema es cuando no hay pruebas, hermano. Cuando vivimos a gusto. Viviendo una vida cómoda. No, hermanos. Había una mujer, hermanos, que fue ante un predicador y le dijo: hermano, ore por mí. ¿Cuál es su necesidad, hermana? Quiero que Dios me quite las pruebas. Bueno, está bien. El hermano puso sus manos sobre ella y dijo: Señor, mátala. No, hermano, ¿cómo que me mate? Yo lo que quiero es que me quite las pruebas. Solamente muerte, ¿cómo te las va a quitar?
Las pruebas, hermanos, son lo que nos ayudan a nosotros, hermanos, a forjar un carácter, hermanos y hermanas. A que aquel que está golpeando el oro, hermanos, aquel que está golpeando toda esa perita, dice el hermano que es como el oro, pero es pura basura. Que está golpeando, hermanos, hasta que él se refleje ahí, hermanos. Es cuando usted está listo, hermanos y hermanas. Cuando usted vuelve a ser la imagen de Dios, la imagen del Dios invisible, hermanos y hermanas. Cuando ese Dios, hermanos, se refleja a través de usted, hermanos. Cuando usted ya no es el mismo. Cuando usted cambia su vida, hermanos y hermanas. Porque déjeme decirle que la religión, porque la iglesia ni el hermano fulano de tal, hermanos, le va a cambiar su vida. Lo que cambia su vida, hermanos y hermanos, es la palabra de Dios. Eso es lo que hace el trabajo, hermanos y hermanas. No es el hermano, no es la hermana. No es venir a la iglesia, claro, hermanos, que Dios usa instrumentos, hermanos. Claro que Dios quiere que usted venga a la iglesia. Pero a través de la prueba, hermanos, es como se forma el verdadero cristiano. A través, hermanos, de la dura prueba. Y Dios, hermanos, dice la Escritura que Él no podía ser tentado. Ni tampoco Él tienta a nadie. Ustedes pueden recordar, hermanos, a Job. Cuando aquellos ángeles, hermanos, vinieron delante de la presencia de Dios. Y Satanás venía entre ellos. Y Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y sus alrededores. ¿No has considerado a mi siervo Job? Un hombre recto. No hay otro hombre como Job, hermanos. Job era un hombre, hermanos, tremendo, hermanos. La Biblia dice que fue arruinado sin causa. Sin causa fue arruinado Job. ¿No has considerado a mi siervo Job? Así es. Un hombre recto, íntegro. Sí, dijo Satanás, fíjate cómo lo tienes, rodeado de bienes. No te sirve de balde. Préstamelo tantito aquí a ver qué le hacemos. Oh, hermanos, llegó la prueba para Job. Sus hijos, sus hijas, sus rebaños, hermanos. Job quedó arruinado, hermanos y hermanas, pero aún él así, hermanos, se postró. Dijo, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios glorificado, hermanos. Oh, hermanos, qué tremendo hombre, hermanos. A pesar de la dura, y eso no era todo, hermanos. Después llega otra vez, hermanos, Satanás delante de la presencia de Dios. ¿No has considerado a mi siervo Job? Que a pesar de lo que le quitaste todo, aún sigue íntegro en su corazón. Aún sigue siendo un hombre recto. Sí, lo tienes con vida, lo tienes con salud. Toca su cuerpo, su carne, sus huesos. Y él va a maldecir tu nombre. Oh, hermanos, Job entró en una aflicción tremenda, hermanos. Pero él jamás maldijo el nombre de Dios. Él jamás renegó de Dios, hermanos y hermanas. Él se mantuvo firme, hermanos. Muchas veces a nosotros nos cae una enfermedad. Ay, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo, Señor? Oh, hermanos, cuando la corrección viene a cada uno, deberíamos estar contentos, hermanos. Cuando somos reprendidos. Porque dice la palabra, hermanos, que Dios a los que ama, corrige. A los que Él ama, Él los corrige. El amor de Dios, hermano, el amor de Dios no es alcahuete. El amor de Dios, hermanos, es corrección. Amén. Y Él corrige a los que ama. A los que Él ama, Él los corrige. Entonces, hermanos, si somos corregidos, hermanos, en esta vida, hermanos, somos amados de Dios. Somos bienaventurados, amados de Dios, hermano. Si usted quiere tener una prueba, hermanos, de que usted es un verdadero hijo de Dios. Si usted dice, ¿cómo yo podré saber si soy un hijo de Dios? Exactamente, hermanos, viene la prueba. Pero ¿cómo si soy hijo de Dios va a venir una prueba sobre mí? Eso le está probando usted, hermano, que usted es un hijo de Dios. Cuando usted pasa por la aflicción, decía nuestro hermano en la mañana, hermanos, somos más que vencedores. ¿Por qué somos más que vencedores, hermanos y hermanas? Porque Jesucristo ya venció en la cruz del Calvario. Él fue un vencedor, hermanos y hermanas. Dice el profeta, nosotros estamos peleando con un enemigo derrotado.
Si usted está enfermo, hermanos y hermanas, si tiene una aflicción, hermanos, esa aflicción ya fue derrotada en la cruz del Calvario. Por lo tanto, usted es más que un vencedor. Es más que una vencedora. ¿Por qué, hermanos? Porque esa enfermedad fue derrotada en la cruz del Calvario. Porque Dios venció por cada uno de nosotros. Ahora podemos decir, bueno, hermanos, porque hay gente, hermanos, que dicen, la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Pues no hay que hacer nada. De todas maneras no es por obras. Nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante del Señor. Pues hay que portarnos como sea, pues de todas maneras pues es la misma. Pero no, hermanos. Cuando es Dios, hermanos, cuando Dios se refleja a través de nosotros, hermanos, cuando es la imagen de Dios, hermanos, no van a ser sus obras. No van a ser mis obras, hermanos. Van a ser las obras de Dios en uno. Amén. Usted no va a obrar por usted mismo, ni yo voy a obrar por mí mismo. Dios, hermano, va a ser obrando, haciendo las obras Él mismo a través de nosotros. Dios reflejándose, hermanos, en vidas humanas. Una vez más, hermanos, Dios reflejándose a través de sus hijos. Qué tremendo es eso, hermanos. Pero para llegar a eso, hermanos, hay que pasar por la dura prueba. Hay que pasar por los golpes de ese martillo, hermanos, que es la palabra de Dios. La que nos va a quitar toda esa perita, hermanos. Dice el profeta, de cuenta oro, parece oro. Es igual que el oro. Pero es la escoria, dice, del oro. Y eso tiene que ser retirado de ahí. Tiene que ser oro puro. Un oro, hermanos, donde aquel martillador pueda verse a sí mismo ahí. A través del fuego, hermanos. Ahí, hermanos, es como usted puede decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dice el profeta, un hombre muerto, dice, usted lo patea, no hace nada, no pellizca, no hace nada, está muerto. Cuando un hombre, hermanos, muere a la palabra de Dios, cuando un hombre, hermanos, muere a esta carne, a las tentaciones de esta carne, va a venir, hermanos. Tal vez otro pues lo ofenda, pero usted no va a sentir eso. ¿Por qué, hermanos? Porque esta carne ha muerto. Usted lo que va a sentir es compasión, hermano. Señor, ayuda a este pobre hombre. Fíjate su condición, Señor. Oh, hermanos, pero cuando no morimos a nosotros, hermanos, hacemos un pleito. Rápido queremos agarrarnos a golpes ahí. ¿Por qué, hermano? Porque no hemos muerto a esta carne. No hemos muerto a ella. Imagínense, hermano, que Jesucristo hubiera sido como nosotros. Que él hubiera pensado como nosotros. Ahí cuando lo estaban golpeando, hermano. Cuando él, hermanos, estaba sufriendo ahí en esa cruz del Calvario, hermano. Ahora la mente de Cristo, hermanos, tiene que estar en su iglesia. La mente de Cristo, hermanos. Deshacernos de esta mente, hermanos. Porque, hermanos, en esta mente aquí es donde trabaja Satanás. Este es el campo de batalla. Aquí es donde se lleva, hermanos, la batalla jamás peleada. Aquí, hermanos, en esta mente. Es donde el diablo trabaja. Aquí está la imaginación, hermanos. Aquí es donde nos imaginamos que el hermano dijo, que me dijo fulano de tal. El diablo está haciendo su trabajo, hermanos. Pero déjeme decirle, hermanos, que Dios también hace su trabajo y lo hace muy bien. Y si nosotros somos obra de sus manos, hermanos, déjeme decirle que por más defectos que puedan ver en un hermano o hermana, ese hombre es perfecto por la gracia de Dios. Porque Dios lo hace perfecto a través de su sangre. Rojo con rojo, dijo el profeta, es blanco. Usted pone un papel rojo y otro encima así, hermanos, de esos transparentes, y refleja blanco. Nuestros pecados rojos como el carmesí, hermanos, van y chocan con esa sangre, hermanos, roja de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y se miran blancos, hermanos. ¿Por qué, hermanos?
porque éramos buenos hombres, porque no lo merecíamos, hermanos. No, hermanos, por la puritita gracia de Dios, por la misericordia de Dios, hermanos y hermanas. Es que nosotros, hermanos, podemos estar aquí, hermanos, alabando y adorando su santo nombre, hermanos. Es como nosotros, hermanos, podemos glorificar a Dios. Es cuando de nosotros, hermanos, sale lo mejor. Lo mejor de nosotros, hermanos, en la dura prueba, hermanos. En la dura prueba, hermanos, es donde sale lo mejor de nosotros. Dios nos ayude, hermanos. Preguntas y respuestas sobre Génesis, el párrafo 72, hermanos. Dice el hermano: bien, aquí tiene usted a Dios. Exactamente, pero entre la unidad y la Trinidad usted captará la cosa correctamente. En estos momentos, ven, bien, Dios, fíjense, Dios está codescendiendo, develándose a sí mismo hasta que Él vino hasta este hombre. Ahora, el hombre no pecó en su espíritu. Adán no pecó cuando era un hombre espíritu, hermanos. Él pecó en la carne, hermanos. En esta carne, hermanos, es cuando pecamos. Dice el profeta, hermanos, el borracho, dice, no es el pecador. Ellos viven en el pecado, están en el pecado, dice. Por tanto, a ellos no se les cuentan como pecado. Pero uno, hermanos, que dice ser cristiano, que dice llevar una vida digna, hermanos, dice el profeta, uno es un pecador, dice. ¿Por qué, hermanos? Porque a uno sí se le cuentan las faltas. A uno sí se le cuentan. Al borracho allá, no, hermanos, es un borracho, ¿qué le va a hacer? Dios nos ayude, ¿no? Ahora el hombre no pecó en su espíritu, sino en su cuerpo, lujuria, pasión. Entonces, cuando él pecó, él mismo se separó de su hacedor. Y después Dios, el Logos, el mismo creador, Él descendió y fue hecho a la imagen del hombre. Aleluya. El hombre fue hecho a la imagen de Dios y luego Él fue hecho a la imagen de las bestias. Primero Dios crió al hombre conforme a su imagen y a su semejanza. Y luego Dios formó al hombre, hermanos, pero a la imagen de las bestias. A la imagen de los animales, hermanos. Ay, hermano, ¿cómo va a ser eso? Así es, hermano. Dios nos crió, hermanos. Dios formó este cuerpo a la imagen de las bestias. Muchas veces decimos, ay, Dios nos crió a su imagen. Somos su imagen y su semejanza. Esta carne, hermanos, está caída. Esta carne, hermanos, está pervertida, hermanos y hermanas. Pero un día, hermanos, un día en el plan de Dios, hermanos y hermanas, dice la Escritura, no contristéis, dice, el espíritu con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Va a llegar el día, hermanos, donde este cuerpo sea redimido. Va a llegar el día, hermanos y hermanas, donde este cuerpo sea transformado, sea cambiado, hermanos y hermanas. Pero por mientras, hermanos, tenemos que estar luchando. Y no con el hermano, con la hermana, sino aún con nosotros mismos, hermanos. Luchando con las tentaciones de esta carne, hermanos. Luchando, hermanos, con lo que esta carne quiere, hermanos. Porque nuestra lucha, hermanos, es con nosotros mismos. Muchas veces, hermanos, tenemos al diablo riéndose. ¿Por qué, hermanos? Porque nos peleamos los unos a los otros. Mira, el hermano le dice que es cristiano. Y tiene tantos años yendo a la iglesia. No, hermanos, eso no es así. Fíjese en sus errores. Yo me fijo en mis errores. Si yo miro que mi hermano falta en algo, hermanos, muchas veces, hermanos, debemos de tener el valor, hermanos, de ir con esa persona. Hermano, ¿sabes qué? Mira, yo miro esto
Pues que no está bien, hermanos, en el amor del Señor. No, hermanos, vamos y lo regamos por todas partes. Oh, hermanos, eso no es escritural. Eso no es palabra, hermanos. Dice el profeta, hombres y mujeres valientes, dice, son aquellos, dice, que son capaces de ir con una persona. ¿Sabes qué, hermano? Y discúlpame, hice esto, no estuvo bien, discúlpame. O ¿sabes qué, hermano? Mira, yo te miro muy serio conmigo. ¿Por qué? ¿Hay algo que te hice, hermano? No, hermano. Dice el profeta, esos son los hombres y mujeres valientes. Sigue diciendo aquí el hermano. Hacedor y después Dios, el Logos, el mismo creador de él descendió y fue hecho a la imagen del hombre. El hombre fue hecho a la imagen de Dios y luego fue hecho a la imagen de la bestia. Y cayó. Y Dios condescendió a la imagen del hombre. Ahora Dios está condescendiendo, hermanos, a la imagen del hombre, de este hombre, de este exterior. En el hombre, Cristo Jesús, para sufrir dolor. Dios no podía sufrir dolor en el espíritu. Dios no sufre dolor, hermanos, en su espíritu. Así como Adán, hermanos. Adán no podía sufrir en el espíritu, hermanos. Cuando él era la imagen de Dios. Cuando Dios lo crió a él, hermanos, él no podía sentir cansancio, no podía sentir enfermedad, hermanos. No, hermanos. Por eso Dios formó este cuerpo, hermanos, para que él pudiera sentir. Por eso Dios formó a Jesucristo, hermanos. Por eso él formó, hermanos, a Jesucristo, para él descender sobre él, hermanos, dentro de él, hermanos, para así poder sentir lo que cada uno de nosotros sentimos. Dios no podía sufrir dolor en el espíritu. ¿Cómo podía sufrir dolor físico en el espíritu? Él no podía hacerlo. Así que Dios se develó a sí mismo y se hizo a la imagen del hombre para redimir al hombre que estaba perdido. Amén. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Dios. Cuando aquel hombre, hermanos, cuando Adán salía de ese huerto, hermanos, ¿qué creen, hermanos? Que Dios estaba pensando cuando él miraba a su hijo salir. Dios, hermanos, estaba pensando en su plan, que un día lo iba a traer de regreso, hermanos, a través de la sangre derramada. Que iba a volver, hermanos, que lo iba a redimir. Que Dios, hermanos, un día iba a tomar esa imagen de él. Esa imagen, hermanos, de ese hombre, hermanos, hecho conforme a las bestias. Hasta ese grado, hermanos, se humilló Dios por cada uno de nosotros. Él se bajó, hermanos, hasta los sumos, lo más bajo que podía llegar. Muchas veces estamos como los discípulos, hermanos, allá peleándonos allá. ¿Quién va a ser el mayor? Jesús dijo, aquel que sea como este niño, aquel que se humillare, ese va a ser el mayor. No aquel que se enalteciere, no aquel gran hombre. No, hermanos. Dios, hermanos, Dios todo el tiempo se ha manifestado a través de la sencillez. De lo sencillo, hermanos, de lo sencillito, así nomás. ¿Ustedes creen, hermanos, que Israel no esperaba a su Mesías? ¿Ustedes creen, hermanos, que Israel no sabía que la Virgen iba a concebir? Hermanos, si hay alguien, hermanos, que son eruditos, hermanos, que conocen el Antiguo Testamento, esos son los judíos. Ellos sabían, hermanos, ellos lo leían, hermanos. Eran grandes conocedores, hermanos, de la ley. Pero el día que llegó, hermanos, ellos no lo pudieron ver. Ellos lo rechazaron, hermanos y hermanas. ¿Cómo, hermanos? El Dios del cielo, aquel que crió todas las cosas, hermanos, vino a nacer en un pesebre, hermanos. En un lugar, hermanos, donde hay animales, hermanos, en un corral. Ahí fue donde nació, hermanos, Jesucristo, en un corral.
Ahí lo recibieron, hermanos, los animalitos. Los asnos, las gallinas ahí, hermanos. Las vacas que estaban ahí. Dios, hermanos, naciendo, hermanos, en un pesebre. Eso no se lo pudieron comer ellos, hermanos. Ahora, ¿cómo estamos ahora en día, hermanos? Es la misma. Las denominaciones, hermanos, se pelean. Ah, que va a venir en una nube blanca, que va a venir en un caballo blanco. Oye, hermanos, Jesucristo una vez más, hermanos, está en esta tierra, hermanos, y muy pocos se están dando cuenta. Una vez más, hermanos, Jesucristo está caminando sobre esta tierra. Y muy pocos se han dado cuenta de eso. Cuando Jesús, hermanos, fue a aquella sinagoga, hermanos, que Él sacó las escrituras, hermanos. Y Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí para aliviar al caído, al quebrantado de corazón. Él cerró la escritura, fue y se sentó, hermanos. Dice la escritura que todos los ojos de todos los que estaban ahí lo estaban viendo. Y Él dijo: esta escritura hoy se ha cumplido. ¿Y sabe qué, hermanos? Esa escritura se tiene que cumplir en cada uno de nosotros una vez más. Dios, hermanos, en pieles humanas una vez más. Dios, hermanos, reflejándose a través de sus hijos e hijas una vez más, hermanos. El hombre, hermanos, regresando a la imagen de Dios, a la imagen de Jesucristo mismo, hermanos y hermanas. Dios una vez más, hermanos, en pieles humanas. Ellos no se pudieron comer eso, hermanos. Él, el hijo de María, ¿quién sabe quién será su papá? Hijo de fornicación. Todavía no estaba con José y ya había salido embarazada, hermanos. ¿Quién sabe quién será el papá? Y dice que el Espíritu del Señor está sobre él. Déjeme decirle, hermanos, cuando el ángel de la muerte, hermanos, bajó por aquella tierra de Gosén, él no crea que se miraba la casa: a esa casa le falta una ventana, ya tiene un hoyo ahí. No, hermano. Él solamente miró la sangre de Jesucristo. Muchas veces entre nosotros mismos vemos los errores de todos, hermano. Pero usted tiene que ver, dice el profeta, a su hermano a través de la sangre. A través de la sangre lo tiene que ver, hermanos y hermanas. Una sangre, hermanos, que fue derramada en la cruz del Calvario. Por amor a cada uno de nosotros, hermanos. Dios nos ayude, hermanos. Amén. Así es, amén. Dice la escritura en Filipenses, hermanos, 2:7. Dice, del 5 lo vamos a leer, hermanos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Él se despojó de sí mismo, hermanos, de todo lo que era Él. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se humilló, hermanos, a sí mismo, aún hasta la muerte, hermanos, y muerte de cruz. No había, hermanos, una muerte peor, hermanos, que morir crucificado. Era la peor muerte que podía haber, hermanos. Ahora, hermanos, a Jesús, hermanos, en aquel tiempo, hermanos, cuando crucificaban a una persona, hermanos, esa persona la amarraban de la cruz.
Pero Jesús, hermanos, fue clavado en esa cruz. Dicen los conocedores, hermanos, que los clavos eran de 6 pulgadas. Los clavos romanos, hermanos. Por ahí el Vaticano tiene como una caja llena de clavos que según que fueron los que crucificaron a Jesús. Pero no, hermanos. Él sufrió esa muerte, la peor muerte que pueda haber. La otra vez miraba, hermanos, que en el tiempo de la Inquisición la peor muerte que podía haber era la hoguera, hermanos. Ser quemados en la hoguera. Pero déjenme decirle, hermanos, que eso aún no se comparaba, hermanos, con la muerte que Cristo tuvo en la cruz del Calvario. Él sufrió, hermanos. Él sintió, hermanos y hermanas, la muerte cuando entraba por su cuerpo. Oh, hermanos, pero este hombre, hermanos, Jesús, hermanos, su espíritu descendió, hermanos, hasta lo profundo de esta tierra. Él fue, hermanos, hasta los infiernos. ¿Cómo, hermanos? Jesús fue al infierno. Jesús fue al infierno. Oh, hermanos, dice el profeta que cuando llegó y abrió aquella puerta, hermanos, ahí estaba Satanás sentado. Oh, le dijo, yo pensé que te tenía allá cuando maté a Abel. Yo pensé que te tenía cuando murió allá fulano. Oh, pero ahora sí te tengo, le dijo. Oh, hermanos. Pero él fue, hermanos, y le quitó las llaves del infierno, las llaves de la muerte, hermanos y hermanas. Dice el profeta, le quitó las llaves y le pegó una patada ahí, dice. Oh, hermanos, fue Jesucristo ahí al infierno, hermanos y hermanas, y le predicó a las almas encarceladas. Aquellas almas, hermanos, que no se habían arrepentido en los días de Noé. Fue y predicó ahí, hermanos, y al tercer día, hermanos, Él resucitó, venciendo a la muerte, hermanos y hermanas. Así, hermanos, déjeme decirle que ni aún la muerte, hermanos, le puede hacer frente a un verdadero cristiano. Porque la muerte fue vencida en la cruz del Calvario. La muerte no es una pérdida. Nosotros no perdemos a un ser querido, hermana. Nosotros no lo perdemos, nosotros lo ganamos. Nosotros ganamos, hermanos. La muerte es una victoria, hermanos y hermanas, para aquel creyente, para aquel que cree, hermanos y hermanas. Ahí estaba ese hermano, hermanos, el hermano Oswald, hermanos, en su lecho de muerte, agonizando, hermanos. Cuando va el hermano Branham, lo visita, hermano. ¿Cuál ha sido tu mejor momento en tu vida? Oh, dice el hermano Branham, yo pensé que él me iba a decir, oh, cuando bauticé a tantos miles de personas, cuando tuve ese gran avivamiento allá. Oh, no, hermanos, ese hombre dijo, mi mejor momento, dice, es el de ahorita. Es ahorita porque a aquel lado está Él esperándome, hermanos y hermanas. A aquel lado está Cristo, hermanos. Aquel que murió por nosotros. Aquel que venció la muerte, hermanos. Allá está esperándonos a aquel lado. Oh, hermanos. Aún la muerte ha sido vencida. Aún la muerte ha sido derrotada en la cruz del Calvario, hermanos. Ni la muerte le puede hacer frente a los cristianos, hermanos. Oh, hermano, entonces nunca me voy a morir. No, sí, hermanos. Pero dice la Escritura, el cristiano, dice, no muere. El cristiano duerme. Y un día, hermanos, va a ser levantado, hermanos, de ese polvo de la tierra. Un día, hermanos, va a venir un día de resurrección, hermanos, donde los muertos en Cristo se levantarán primero. Oh, hermanos, y vamos a ver a nuestros hermanos, hermanos, que partieron. A nuestro hermano Beto, hermanos. A nuestro hermano Manso. Un día los vamos a ver otra vez de regreso. Y déjeme decirle, hermanos, que nos falta mucho para eso. Déjeme decirle, hermanos, que estamos en los últimos tiempos, hermanos. Y los vamos a ver, hermanos. Eso no tarda, hermanos. Oh, hermanos, esa es mi esperanza, hermanos y hermanas. Que hace tiempo, hermanos, está por cumplirse, hermanos. Miremos a nuestro alrededor la condición del mundo, hermanos. Cómo se está cayendo a pedazos, hermanos. La confusión en las iglesias, aún dentro del mismo mensaje. Las iglesias confundidas, hermanos y hermanas. Van a ser muy pocos, hermanos. Muy pocos los que acepten este mensaje, hermanos. Oh, hermanos, viene una gran pandemia, hermanos. Llegó esta pandemia, hermanos. ¿Y qué hizo, hermanos? Lo único que nos enseñó, hermanos, es quién realmente somos nosotros, hermanos. Y dónde estamos parados, hermanos y hermanas. Que no solamente, hermanos, que dependemos totalmente de Jesucristo mismo. Que no dependemos de nosotros, hermanos. Que nuestra vida, hermanos, está en las manos de Jesucristo, hermanos. Dependemos de Él totalmente. Oh, hermanos,
Esto nos dio una gran lección, hermanos. Una gran lección. Y si nuestra fe, hermanos, no aumentó, porque déjeme decirle, hermanos, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, hermanos, o siendo oprimido, ustedes creen, hermanos, en el tiempo de José, ¿cómo estaba ese pueblo? Estaba a gusto, hermanos, en Egipto. En el pueblo de José, cuando José estaba ahí, hermanos, estaban a gusto. José era el gobernador, hermanos, de toda la tierra de Egipto. Ellos vivían a gusto, hermanos. Pero llegó, dice la Biblia, se levantó un faraón que no conocía a José. Hermanos, este faraón empezó a oprimir a ese pueblo, hermanos. Tal vez ellos ya no se acordaban, hermanos, de que Dios le había hecho una promesa a Abraham. Que su pueblo iba a ser esclavo o oprimido, hermanos, por 400 años en una tierra extraña. Pero Él los iba a libertar con mano fuerte. Tal vez ya no se acordaban, hermanos. Tal vez se habían olvidado de eso. Pero déjeme decirle, hermanos, cuando empezó a llegar la prueba, cuando empezó a llegar la aflicción, hermanos, la opresión de los egipcios, hermanos, ellos empezaron a clamar, ellos empezaron a gemir, se acordaron, hermanos, de las promesas que Dios le había hecho a Abraham. Se empezaron a acordar, hermanos, que Dios le había dicho que los iba a libertar con mano fuerte, hermanos, que Él iba a mandar un libertador, hermanos y hermanas. Hermanos, y cuando ese pueblo estaba gimiendo, hermanos, déjeme decirle que ya estaba un hombre en el desierto, hermanos, arriando ovejas, hermanos, un hombre siendo preparado por Dios, hermanos y hermanas. Hermanos, déjeme decirle, cuando usted clama al Señor, hermanos, Él ya tiene algo preparado para usted. Él ya tiene una salida preparada para usted, hermanos. Pero muchas veces no clamamos, estamos a gusto, hermanos. Pero viene la opresión, hermanos y hermanas, y empezamos a clamar, nos empezamos a acordar, hermanos, que tenemos un Dios poderoso. Hermanos, allá Dios mandó ir a Moisés, hermanos, a libertar a aquel pueblo. Él lo mandó a que llevarse el pueblo hacia la tierra prometida, hermanos. Y hoy Dios nos ha mandado un libertador, hermanos. Dios nos ha enviado, hermanos, a Jesucristo mismo. Él mismo descendió de su gloria, hermanos. Siendo Dios, descendió de su gloria, hermanos, para libertarnos a cada uno de nosotros. Para tomar nuestra imagen, hermanos. Para libertarnos, hermanos. Cuán agradecidos deberíamos de estar. Cuán alegres deberíamos de estar. Dice el profeta, deberíamos de ser la gente más agradecida del mundo, hermanos. Porque Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Porque Él se fijó en nosotros, hermanos. ¿Quién era yo, Señor, para que te fijaras en mí? ¿Qué hice yo para que Él se fijara en mí? Déjeme decirle que yo no hice nada, hermanos y hermanas. Fue su infinita gracia, hermanos. Fue su gracia la que nos tiene aquí, hermanos y hermanas. Cuán agradecidos y alegres deberíamos de estar, hermanos. Aún en la dura prueba, aún en lo difícil, hermanos, poder levantar nuestras manos, hermanos, y darle gracias a Dios. Agradecerle a Él, hermanos y hermanas. Porque Él es bueno con nosotros. Él es misericordioso con nosotros. La gente más agradecida del mundo debería estar aquí, hermano. Usted puede decir, bueno, hermano, si yo tuviera un carro, si yo tuviera una casa, hermanos, grande, yo estuviera bien agradecido con... No, hermanos, esas cosas son perecederas. Esas cosas se acaban, hermanos. Pero nosotros somos bendecidos, hermanos y hermanas, porque nuestras bendiciones, hermanos, no son terrenales. Nuestras bendiciones son de eternidad, hermanos y hermanas. Vienen de la eternidad misma, hermanos. Y la bendición, hermanos, déjeme decirle que viene a través de la prueba. A través de la dura prueba. El cristiano es probado, hermanos. Es probado, ha pasado por el fuego de la prueba, hermanos. Ahí se prueba nuestra fe. Si realmente creemos lo que decimos. Dios nos ayude, hermanos. Fíjense, hermanos. En las denominaciones, hermanos. Ahí salen unos programas en la televisión, hermanos, de las denominaciones. Gente dando su testimonio. No, yo era un drogadicto, yo era esto, yo era lo otro, un alcohólico, y me entregué al Señor, y pues gloria a Dios, me entregué a Él me prosperó, ahora tengo 2 negocios, tengo 2 carros, 2 casas, ahora tengo esto, tengo aquello, Dios me ha bendecido. Yo no digo que es malo, hermanos.
Yo no digo que es malo. Si Dios, hermanos, le da la oportunidad de prosperar, qué bueno, hermanos. Pero cuando eso, hermanos, se interpone entre Dios y usted, eso, hermanos, es idolatría. Dijo el profeta, lo que se interpone entre usted y Dios es idolatría. Oiga, hermano, pero yo no adoro ni un santo, yo no tengo ni una imagen en mi casa. Oh, hermanos, pero muchas veces, ay, no voy a ir al culto, tengo que limpiar en la casa, o tengo que lavar el carro, tengo que ir a trabajar, ahora no voy a ir al culto. Lo que se interpone entre usted y Dios, hermanos, eso es idolatría. No hay necesidad, hermanos, de tener un santo ahí en nuestra casa y estarlo adorando, hermanos. Muchas veces hasta el negocio, hasta el trabajo, hermanos y hermanas, Dios nos ayuda, hermano. Hasta el trabajo, hermano. Oye, imagínense, hermano, estar adorando el trabajo. Hermano, no lo adoro, pero ahí estamos, hermano. Dejamos de ir al culto. Pero eso no es así, hermanos. Nosotros tenemos que entregarnos, hermanos, en cuerpo y alma. Nosotros tenemos que rendir todo, hermano, todo nuestro ser ante Dios. Estamos en los últimos días, hermano. Es algo que a través del tiempo, a través de muchos años lo hemos oído, hermano. Estamos en los últimos días, hermano. Estamos en los últimos días, hermanos, y muchas veces seguimos con la misma vida. Pero déjeme decirle, hermanos, que la prueba, hermanos, viene. La prueba vino, hermanos. Y si esto, hermanos, no nos ayudó a nosotros a que nuestra fe aumentara, hermanos, la opresión va a seguir. Hasta que podamos, hermanos, aumentar más nuestra fe. ¿Por qué, hermano? Muchas veces, hermano. No, hermanos, que pues yo no tengo la misma fe que usted. Hay diferentes fe. No, hermanos. La fe solamente es una, hermanos. Y la opresión viene, hermanos. Y aquellos que dicen que no tienen fe, hermanos, es tiempo de que la fe sea aumentada en cada uno de nosotros. Y si, Señor, dame fe, Señor, enséñame, Señor. Oh, hermanos, empezar a clamar, empezar a gemir, hermanos y hermanas. Es tiempo, hermanos, de estar en un rincón orando, hermanos y hermanas. De estar allí, hermanos, clamando a Dios, hermanos. Miren, hermanos, yo me pongo a pensar cuando el pueblo allá de Israel, hermanos, estaba clamando. Ellos eran esclavos. ¿Ustedes creen que los capataces le decían: bueno, les vamos a dar 2 horas para que clamen y gimen a su Dios, que descansen ahí para que oren? No, hermanos, ellos eran esclavos. Ellos trabajaban, hermanos, duro. Ellos no creen que tenían, me voy a ir a sentar ahí debajo del árbol para orar. No, hermanos, ellos trabajando ahí en su trabajo, hermanos, clamaban. Ellos clamaban ahí, hermanos. Es un trabajo muy duro. Fíjense, hermanos, estaba viendo yo un documental de los romanos, hermanos. Cómo estos hombres, hermanos, podían demoler, hermanos, una parte de un cerro con puro esclavo, hermanos. Trabajando día y noche, hermanos. Con martillos y cinceles, hermanos. Podían desgajar un cerro, hermanos. Día y noche, día y noche. Y no crean que los esclavos eran gente que los tenían bien alimentados, hermanos. Imagínense esa pobre gente, hermanos. Esa pobre gente, todo lo que tuvo que trabajar, hermanos. Ellos no tenían tiempo para nada, hermanos. Ellos no tenían tiempo, hermanos. Pero aún así, hermanos, ellos aún trabajando, hermanos, ellos clamaban a Dios. Ellos gemían dentro de sus corazones, hermanos. Muchas veces el hombre, así es el hombre, hermano. Espera ver algo grandísimo, algo grande. Los hijos de Dios, la manifestación de los hijos de Dios. Un alboroto ahí grande, un avivamiento, hermanos. No, hermanos. Ahí estaba aquel policía, hermanos, con aquel bastón dándole vueltas. Andaban unos hombres buscando el avivamiento de Galvez. Mira, vamos con aquel policía a preguntarle: oiga, ¿dónde está el avivamiento de Galvez? Aquí, dijo. En mi corazón. Amén. ¿Qué estaba haciendo ese policía, hermanos?
Estaba quieto, hermano, un hombre chiflando en su trabajo, hermano. Pero dentro de él, hermanos, había un avivamiento, hermanos y hermanas. Así como ahora, hermanos, debe de haber un avivamiento dentro de nosotros. Un avivamiento, hermanos. Oh, ha llegado el tiempo, hermanos, que nos elevemos a lugares celestiales, hermanos. Ya no es tiempo, hermanos, de estar con nuestras estacas clavadas en esta tierra, hermanos y hermanas. Estamos en la edad del águila, hermanos. El águila se remonta en las alturas, hermanos y hermanas. Se despega de esta tierra, hermanos. Pero muchas veces, hermanos, estamos como el cuervito del que habla el profeta, hermanos. Oh, hermanos, ahí estamos dando vuelta en lo mismo, en lo mismo. Cuando vino un hombre, hermanos, y nos libertó a cada uno de nosotros, hermanos, muriendo en la cruz del Calvario. Él vino y tomó la imagen de nosotros, hermanos. Él vino y tomó el pecado y fue y lo crucificó ahí en el Calvario, hermanos. Oh, hermanos, Dios nos mandó un libertador, hermanos y hermanas. Pero ahí estamos dando vuelta en el mismo palo, hermanos. Ahí estamos como aquel pueblo que salió de Israel, hermanos. Todavía, hermanos, dejaron Egipto, pero llevaban Egipto en el corazón. Ah, Moisés, que no había tumbas ahí en Egipto para que nos enterraran. Allá teníamos cebollas, teníamos puerros para comer, Moisés. Aquí que tenemos ese maná liviano. Oh, hermanos, ahí, hermanos, se estaba viendo, hermanos, que ese pueblo iba a rechazar a Jesucristo, hermanos. Porque dijo Jesús, yo soy el pan que descendió del cielo. Y fue rechazado, hermanos, por ellos, hermanos. Ellos rechazaron al maná, hermanos. Moisés, estamos enfadados de este pan liviano. Queremos carne, Moisés. Oh, hermanos. Dios le mandó carne hasta que le saliera por las orejas y por las narices, hermanos. ¿Quieren carne? Ahí tienen su carne. Oh, hermanos, pero Dios se enojó. Dios le mandó serpientes ardientes para que lo mordieran. Muchas veces queremos tener a Dios aquí como amor. Dios es bueno. El abuelito. No, hermano. Dios, hermanos, es amor. Pero su amor es correctivo, hermanos y hermanas. Déjeme decirle que la humanidad tiene un Dios, hermanos y hermanas. Un Dios, hermanos, que es todo amor puede hacer lo que yo quiera. De todas maneras, Dios es amor. No, hermanos, ese Dios y amor que ellos creen, hermanos, ese Dios mandó destruir pueblos, hermanos y hermanas. Mandó destruir, hermanos, a niños aún de pecho, hermanos. Cuando llegó Samuel y le dijo a Saúl, ve al pueblo de Amalek y destruye todo lo que haya en ese pueblo. Viejos, ancianos, ancianas, jóvenes, mujeres embarazadas, aún los niños de pecho. Mata todo. Esa era la palabra de Dios para Saúl. Pero ¿qué hizo aquel hombre, hermanos? Razonar la palabra. ¿Cómo voy a matar al? Mira ese ganado, qué bonito, lo voy a llevar para sacrificarlo al Señor. Ir al rey de Amalek, tiene mucho dinero, tiene mucho oro. Vamos a guardarle su vida. Pero esa no era la palabra de Dios, hermano. Allí era el hombre pensando, era el hombre razonando, hermanos. Era el hombre, hermanos, pensando mejor que Dios. Muchas veces es lo que piensa el hombre, que es mejor que Dios. Pero todo lo que Dios dice y hace, hermano, es perfecto, hermanos y hermanas. Y Él no cambia su forma de pensar. Él no es como el hombre, hermanos, que un día dice una cosa y otro día dice otra. No, hermanos, Dios es Dios. Y Dios es perfecto y Él nunca cambia nada, hermanos. Y lo que Él dijo en el principio hasta ahorita es lo mismo, hermanos. Y Él le dio la orden a Saúl. Todo lo que sea de Amalek, todo que sea borrado, todo. Oh, hermanos. Ahora pues nosotros no lo imaginamos. Pero trasladémonos un momento, hermanos. Que era de aquellos soldados, hermanos, cuando tenían que desenvainar sus espadas y cortar un niño ahí. Agarrar a una mujer encinta, hermanos. Oh, hermanos. Yo pienso, hermano, como humano, eso era algo difícil. Pero esa era la orden de Dios, hermano. Eso era lo que Dios había dicho. Y nosotros, hermanos, como cristianos, no estamos para razonar la palabra. Estamos para creerla y obedecerla. A como está escrita, hermanos y hermanas. No cambiándole nada, no moviendo nada, hermanos. Porque no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda, hermanos. Toda la palabra de Dios. Pónganse de pie, hermanos.
Estamos contentos, agradecidos con el Señor, hermanos, porque nos permitió estar aquí entre ustedes una vez más. Yo nunca me he considerado un predicador, hermanos. Nunca lo he hecho, hermano. Confiamos en Dios, hermano. Mire, yo me pongo a pensar en aquella burrita, hermano, que llevaba aquel gran profeta, hermano. Era un profeta Balaam, hermano. Codicioso el hombre, pero era profeta. Iba en aquella burrita, hermano. Y el ángel del Señor le salió al encuentro, hermano, para matarlo. Y esta burrita, hermano, lo miró y le sacaba la vuelta, hermano. Y aquel hombre, hermanos, la golpeaba. Y esa burrita, hermano, Dios la hizo que hablara. Él la hizo que hablara, hermano. Ahora yo me pongo a pensar, hermano, nosotros que Dios nos dio esa cualidad de hablar, hermanos. Cuando usted presta eso a Dios, hermanos, Dios es grande y maravilloso, hermano. Si hizo hablar a una burrita, hermano, que no me haga hablar a mí. Dios nos ayude, hermanos. Vamos a orar, hermanos, ponernos en las manos del Señor. Señor Padre Celestial, aquí estamos en esta tarde, Señor. Le damos gracias, Señor, por su palabra, Padre. Señor, que podamos meditar, Señor, que podamos ver, Señor, escudriñar, Padre. Estamos en los últimos días, Señor, en un tiempo peligroso, Señor, pero aún glorioso, Padre Santo, Señor. ¿Por qué, Padre? Porque estamos en la manifestación de los hijos de Dios, donde su pueblo se tiene que dar a conocer, Padre Santo, Señor. Padre Santo, en esta tarde, Padre, yo le pido, Señor, que sea con cada uno de mis hermanos, Padre, que supla cada necesidad, Padre, que hay en ellos, Padre. Yo no las conozco, Señor, pero usted sí las conoce, Padre. En su mano nos ponemos, Señor, sea con cada uno de ellos, Padre. Señor, y en sus manos, Padre, ponemos todas las cosas, Señor. Sabemos, dice su palabra, Señor, que ni siquiera una hoja de un árbol cae, Señor, si no es su voluntad, Padre. Señor, nosotros confiamos, Padre. Dice su palabra, Señor, que todo obra para bien para aquel que cree, Señor. Y en eso confiamos, Padre. En su mano nos ponemos, Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Dios les bendiga, hermano. Tomar asiento, hermano. Te bendiga a nuestro hermano Olivo por ese mensaje, hermano. Cantaremos unos cantos, hermano, para ser despedidos. Por eso no descansaré hasta que Cristo sea en mí. Esa virtud de desplegar desde mi amor fraternal. Este es un nuevo Efesio, un tiempo de reclamar gozo
esa es mi heredad. Este es un nuevo Efesios, un tiempo de reclamar. Josué, quiero mi nombre y mi posición en Cristo. Para mí esa es mi heredad. Para mí esa es, oh Señor.